Durante varios meses ustedes mismos me han hecho saber que querían un video sobre este sujeto. Sí lo conocía, sí sabía que existía, pero no entendía tanto entusiasmo por un video sobre él. Viendo la historia con un triste final y una carrera que nos deja con hambre de más, fue cuando entendí a qué se referían, y es por eso que estamos aquí. Ahora tengo muchas ganas de hablar de este tema, entonces sin más que decirles ni rellenarles, el día de hoy en Sweet Wrestling te presento Rich Steamboat, la estrella que no fue. Comencemos. Probablemente no lo recordabas o probablemente no sabías de su carrera porque sucedió cuando NXT apenas estaba en gestación mientras su madre llamada Florida Championship Wrestling estaba en funcionamiento. Ambas fueron hogar del verdadero hombre llamado a ser luchador de la nueva generación de la década de los 2010, Richie Steamboat. Tal y como deducirás, hablamos del hijo de la leyenda y uno de los luchadores más infravalorados de todos los tiempos, Ricky el Dragón Steamboat. Levemente contextualizándoles, Steamboat en los años 80 deleitó a muchos con su estilo, sin duda un adelantado a su época por lo que podía hacer y la capacidad para hacerlo como si fuera algo tan fácil, talento nato para que me entiendan, y claro que relucía en una época donde la lucha estaba bastante primitiva en cuanto a estilo y calidad. Sin embargo, a pesar de esto, nunca obtuvo la condecoración que se merecía. Aún así, sus joyas eran notadas por el público como en aquel WrestleMania 3 hasta su sorpresivo regreso en 2008, confirmando lo que les digo. Tenía un talento nato. Este contexto nos será importante más adelante. Mientras tanto, introduzcamos a su hijo, Richard Love Jr. Sí, el dragón es de esas personas que le pone su propio nombre a sus hijos. Nacido en 1987, desde ese momento parecía que ya tenía el peso de ser el hijo de una leyenda, pero a final de cuentas él escogería su propio camino, y el adolescente escogió en primera instancia el fútbol americano, pero eventualmente terminó inscribiéndose a un equipo de lucha olímpica de su escuela. Para muchos sería obvio, pero realmente son suposiciones de que el talento es hereditario, un 50-50, o es o no lo es. Richie ganó 5 torneos de lucha olímpica y era tan bueno que se ganó una beca universitaria en este ámbito. Legítimamente el ADN de la lucha estaba inculcada y había sido heredada. Con casi 20 años comenzó su entrenamiento de lucha libre profesional. Además de heredarle el talento, su padre servía como entrenador, pero también como un intermediario a que leyendas como Harley Race intervinieran en este joven proyecto. En 2008 comenzó su pasaje en el circuito independiente para comenzar a pulirse, traspasos por NOAH, World League Wrestling, promociones en Puerto Rico, circuito independiente inglés, títulos mundiales e incluso luchas en parejas con su padre, sirvieron para que la WWE volteara a ver al joven Richard, y aprovechando el vínculo de ex trabajador de su padre, fue mero trámite su firma para McMahonlandia en 2009. Finalmente debutaría en febrero de 2010 bajo el nombre de Rich Steamboat. Todos sabían hijo de quién era. La misma empresa se lo hizo saber mandándolo al territorio de desarrollo, la Florida Championship Wrestling, y perdió en su debut contra Heath Slater. Pero esa no es la pena. La pena es que al mes siguiente se lesionó el ligamento cruzado. Justo cuando estaba en el inicio de su escalada al Olimpo, su calvario comenzaría. Pero este mal presagio lo sabemos nosotros que estamos 11 años adelante. Él no. Al contrario, todo se vio maquillado porque en solo 4 meses pudo regresar a los cuadriláteros, una reducción considerable porque este tipo de lesiones es de aproximadamente 6 u 8 meses, y de ahí comienza la reintegración y todo esto se lo hizo en 4 meses, es simplemente increíble. Aún así, en los siguientes meses hizo cosas interesantes como enfrentar a Mason Ryan por el título máximo de la FCW y tuvo otras luchas en parejas con su padre. Sin embargo, capturaría las preseas por equipo de la marca de la compañía con un tal Seth Rollins en 2011 y después capturó el Five Team Championship. El nombre del título es porque era defendido en luchas de 15 minutos tipo Iron Man frente a Damien Sandow. Y tras perderlo se enfocó en el título máximo de la marca, venciendo a Victor para convertirse en campeón mundial de la FCW y asimismo el último campeón de este territorio de desarrollo. En este punto, tras tener combates contra gente como Big E, Damien Sandow, Cesaro y Seth Rollins, podíamos formarnos un juicio ya más sustentado. ¿Realmente Richie era bueno? Era un luchador bastante decente, ágil, ojo no high flyer, pero se notaba esa facilidad para el wrestling
esa de la que les hablé en un principio que tenía su padre. Podía hacer movimientos interesantes y sin ser una joya ya pulida, era alguien que sí prometía tener un futuro a pesar de tener alguna que otra carencia, incluso en el top del molde que WWE suele exigir, aunque habría un pequeño problema. Pero dejaré que el mismo Steamboat se los explique en base a lo que declaró en una entrevista. Para saber a dónde vas, tienes que saber dónde has estado. En la lucha libre profesional incluso se remontan a los años 50 y 60, entendiendo el negocio y hasta dónde ha llegado, y los cambios que han ocurrido a lo largo del tiempo. Volviendo a los días del territorio y viendo películas, obtuve mucho de mi pasión de eso, ya saben, el wrestling. Cuando era niño, nací en 1987 y mi padre se jubiló en el 94, no tuve muchos años para ver a mi padre en vivo por televisión, así que volvía a ver imágenes antiguas y miraba cosas. No solo su combate de lucha, vería a los Cuatro Jinetes, Tully Blanchard, Harley Race y todas las leyendas de nuestro deporte. Buscando segundas opiniones de la época, mucha gente concordaba que parte de las cosas que le faltaban era la capacidad para desarrollar su personalidad o hacer promos, y cito uno que me encajó perfecto con la cita que les acabo de dejar que él mismo admitió. Su estilo de wrestling es demasiado similar al de los 80s. He ahí la respuesta, pero estaba en el territorio de desarrollo justamente para pulirse. Tras la muerte de FCW y tener un dark match en Raw, dio el salto a la naciente NXT, estando en el torneo para coronar al primer campeón de la marca, llegando a las semifinales pero cayendo a manos de Jinder Mahal, demostrando que la empresa sí tenía cierta consideración con él a futuro. Iniciaría su primer feudo importante al puro estilo de la WWE contra Cassius Ohno en 2012, y después de que se frenara por lesiones de ambos, finalmente la concluyeron con una victoria de Richie, y este parecía el verdadero punto de despegue. Sin embargo, fue su último combate, no solo en WWE, sino que también de su carrera. La lesión de la espalda no podía haber llegado en un momento peor de mi carrera. Realmente estaba llegando al punto en que las cosas estaban despegando. Todo el trabajo duro que había hecho durante tantos años estaba dando sus frutos. Estaba teniendo una pelea contra Cassius Ohno en NXT y me lesioné la espalda haciendo un moonsault. Aterricé mal y perdí la sensibilidad en todo, desde la barbilla hasta abajo. Aún podía mover todo, pero no podía sentir nada. Durante los siguientes días los sentimientos comenzaron a regresar a mí y luché por superarlos. Trabajé varias semanas más y realmente mantuve la boca cerrada al respecto porque me dieron este puesto y quería aprovecharlo al máximo. No quería perder esa oportunidad. Y llegó el punto en que mi hijo en ese momento tenía 2 o 3 años y ni siquiera podía levantarlo. Me senté y hablé con los médicos de WWE para discutir las cosas con ellos y volé a Pittsburgh para ver a algunos especialistas. La mejor idea para mi carrera y mi futuro sería poner las pausas un poco y arreglar las cosas en mi espalda. Richie Steamboat tenía una grave lesión en su espalda que requería cirugía. Sabemos que estas lesiones y las de cuello son las más peligrosas y tristemente comunes a la hora de terminar algunas carreras. A pesar de un intento en 2013 operando 4 discos de su espalda, la cirugía no fue del todo un éxito. Y a finales de 2013, una de las superestrellas más prometedoras de NXT dejaba la empresa por su retiro. Personalmente hice este video porque a diferencia de por ejemplo Ted DiBiase Jr., que era otro luchador de la época que se esperaba mucho de él por el pasado de su padre como una superestrella de la WWF, la realidad es que no solo no cumplió lo que se esperaba, demostró que realmente no le gustaba la lucha libre y es totalmente respetable y no debe ser a fuerza, pero en cambio Richie tenía el talento, tenía ese algo, heredado o no, lo tenía, y si seguía por ese camino ascendente, eventualmente creo que terminaría en el top de la empresa ya con carencias pulidas. Una lástima que todo fue arrebatado, todos los sueños se acabaron en un moonsault. Gracias por ver el video, espero te haya gustado. De ser así, regálame un like y suscríbete para apoyar mi trabajo. Déjame en los comentarios si conocías a este luchador, qué hubiera pasado si no se hubiera lesionado, o qué opinas de sus luchas. Les recomiendo una que tuvo con Seth Rollins, está en YouTube. Todo esto te estaré leyendo en los comentarios. Sígueme en Facebook y en Twitter para una conversación más personal, ambos links estarán en la descripción. Ahora sí, sin más que añadir, gracias por ver.